Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo para mí, un privilegio poder estar acá esta mañana compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. La verdad que se siente bien estar en casa. ¿Diga? Gracias. Como todos saben, estuvimos un tiempo viviendo fuera de Puerto Plata. Nos fuimos por un año y nos quedamos 5. Entonces, ya el Señor nos dio la oportunidad de poder regresar y ya nos mudamos y estamos viviendo acá. Así que estamos contentos, agradecidos del Señor y agradecidos por todos ustedes porque sabemos que estuvieron orando por eso y nos dieron una muy buena bienvenida. Quiero que vayamos a nuestras Biblias y vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, desde el versículo 1. Efesios 5, desde el versículo 1. Dice la palabra de Dios: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracia por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Buen Dios, te alabamos, oh Dios, y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos diste esta mañana de poder participar, oh Dios, de los símbolos, Señor, poder recordarte, Señor, recordar tus padecimientos, Dios, recordar lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Rogando, Dios, que a través de tu palabra podamos, Dios, vivir, oh Dios, y andar como hijos tuyos, dignos, Dios, de ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Orando que tú nos hables esta mañana, Dios, pon en nosotros corazones sensibles y humildes, Dios, de modo que podamos recibir tu palabra y que podamos ser edificados a través de ellos, Señor. Habla tú, oh Dios, esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En este capítulo se dan muchos ejemplos y se nos muestran muchas cosas. Pero antes de entrar en lleno en este capítulo, me gustaría primero ver el contexto de todo lo que estaba pasando en aquel lugar. Dice que a los creyentes en Éfeso fue dirigida esta carta. Dice que Éfeso era un centro mundial de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era un imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer inimaginable. Al mismo tiempo había filosofías impías, ocultismo espiritual, y también que competían por la atención en el próspero mercado de la ciudad. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una forma totalmente nueva de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Pablo quería que pensaran en sí mismos como personas unidas a Cristo, un pueblo con una nueva identidad radicalmente distinta. Eso estaba pasando
en Éfeso. Eso era lo que pasaba en esa ciudad donde fue fundada esta iglesia, donde había muchas corrientes, y estos hermanos que estaban ahí, ellos vivían en medio de esa gente, personas que salieron de ese estilo de vida. Entonces se les hacía difícil poder vivir su vida cristiana. Imagínense toda su vida viviendo en este entorno, con toda esta idolatría y todas estas cosas sexuales. Entonces, convertirse a Cristo y ser bombardeado día a día por ese estilo de vida. Entonces había una necesidad de que Pablo escribiera esta carta para aclararle a esos hermanos que había una diferencia, que había un contraste de vida, que ahora había que vivir de una manera diferente. También quiero que veamos un poco cómo se divide esta carta para ir entendiendo un poquito más a fondo de lo que nos está hablando. Efesios se divide en 4 partes. La primera, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, de versículo 1, versículo 2, son saludos introductorios. La segunda sección habla de doctrina. Del capítulo 1, versículo 3 al capítulo 3, versículo 21, habla de las bendiciones del creyente, de la oración en favor de la iglesia, judíos y gentiles, que son uno en Cristo, la revelación del misterio y un montón de cosas de doctrina. La segunda sección está del capítulo 1, la tercera sección del capítulo 4, versículo 1, al capítulo 6, versículo 20. Ahí vamos a ver la unidad por medio de los dones espirituales, el cambio de vida, que es el que vamos a estar viendo nosotros esta mañana, que está del capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 21. Obligaciones en el seno de la familia, la armadura del cristiano y por último del capítulo 6, 21 al 24, conclusión y saludos. Nosotros vamos a estar viendo la tercera parte que trata acerca de la práctica. Y he orado al Señor, y mi propósito esta mañana es poder ser lo más llano posible, lo más claro posible, lo más simple posible, de modo que nosotros podamos entender y podamos salir edificados, motivados a vivir una vida práctica para Cristo, como hijos que somos de Él. El pasaje que hemos leído anteriormente nos muestra varias cosas que tienen que ver con el andar de un hijo de Dios. De aquí vamos a ver varias características. La primera característica de un hijo de Dios es que un hijo de Dios anda imitando a Dios. Veamos que dice versículo 1 y versículo 2, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es interesante que acá el escritor dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y me llama la atención porque no dice, miren, sean imitadores como a los amos, imiten a los amos, o no sé, pero usa la palabra hijos. Y es que el hijo, escuche esto, y todo el que es padre, abuelo, tío, tía, se va a dar cuenta de esto. Y es que el hijo, por naturaleza, imita a su padre. Esto es normal. Y es por eso que Pablo utiliza esa palabra. Mire, lo normal en ustedes es que como hijos de Dios, ustedes imiten a Dios. Y me llama la atención porque yo tengo un chiquitín, anda por ahí, está por allá atrás, tiene 2 años, y yo tuve que hacerle una caja de hierro a él. Tuve que comprarle herramientas de juguete, tuve que comprar una caja, porque cada vez que iba a trabajar me dice: papá, yo quiero trabajar contigo. Y cuando yo me estoy preparando, él va y busca sus herramientas y se va conmigo. Igual cuando voy para la cancha, él ve que me estoy cambiando, va donde la mamá le dice: mamá, ponme los tenis de jugar básquet. Él tiene los tenis seleccionados, no sé cómo. Pero dice: ponme los tenis azules de jugar básquet. Y usted lo ve, que me dice: papá, búscame mi pelota, búscame mi canasto. Y tengo que traerle su canasto para acá. Los muchachos han visto que tengo que traer su canasto, porque es lo que él ve. Y él quiere hacer lo que yo hago. Señores, somos hijos de Dios, hermanos. Y nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es tan importante que esta palabra se usa en varias partes del Nuevo Testamento, y una de ellas podemos verla en Juan capítulo 8. Esta palabra hijo se usa varias veces para hablar de la imitación. Juan capítulo 8. Aquí vamos a ver un ejemplo. Aquí está Juan 8:31 en adelante.
nos vamos a enfocar en el versículo 39, pero Jesús estaba hablando acerca de la verdad y que la verdad lo iba a hacer libre. Entonces los judíos que estaban ahí dicen, no, espérate, nosotros no necesitamos ser libres, nosotros no somos esclavos de nadie y somos hijos de Abraham. Y bajo esa conversación llegamos al versículo 39 y dice, respondieron y dijeron, nosotros, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Escucharon esto? Si ustedes son hijos de Abraham, ustedes tienen que imitar a Abraham. Eso es lo que le está diciendo. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os hablo la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es el padre de ellos? Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está fuerte, hermano. Pero era lo que ellos estaban haciendo. No es lo que dicen, es lo que hacen, hermano. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Es eso. Y él está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Ustedes quieren matarme. Porque él es homicida desde el principio. Ustedes están haciendo su ejemplo. Lo están imitando a él. No están imitando a Abraham. Hermano, esa es la importancia. Nosotros somos hijos de Dios. Por ende debemos imitar a Dios en toda su manera. En todos los ejemplos que nos dejó a través de Cristo. En la manera que Cristo vivió. De esta manera nosotros debemos imitar a nuestro Padre. Si te pregunto, querido hermano, esta mañana, ¿cómo andas? Quizás me digan, no, yo ando bien, imitando al Señor en todo. Pero si yo voy a tu trabajo y pregunto, ¿qué me van a decir? Si voy a tu entorno, a tu barrio, ¿qué pueden decir los vecinos de ti? ¿Qué pueden decir los vecinos de mí? En la cancha. Ahí donde estamos jugando básquet y estamos chocando y todo. ¿Qué dicen de nosotros? Hermanos, que podamos reflexionar y llevar esto a nuestra vida práctica. Imitemos a nuestro Padre, el Señor, en nuestra manera de vivir. Reflejemos en nuestra manera de vivir que somos hijos de Dios. Segunda característica de un hijo de Dios, querido hermano, es que un hijo de Dios imita a Dios en la manera en que Él nos amó. Dice, porque Dios mostró su amor por nosotros a través de la muerte de su único Hijo en la cruz. Y así como Él nos perdonó y mostró su benignidad y misericordia, nosotros debemos ser iguales en ello con todo aquel que nos rodee. Imitar a Dios precisamente en una manera de vivir en amor. Un hijo de Dios imita a Dios. Un hijo de Dios anda como Dios anduvo en amor. Quiero que leamos en Juan, 1 Juan, capítulo 4, versículo 10. Y este punto me gusta mucho. Realmente el Señor me confrontó cuando meditaba en esta parte del mensaje acerca del amor. Dice 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó. Y es interesante porque cuando analizamos esto, nos damos cuenta que no fue que nosotros amamos a Dios. No fue que de nosotros brotó la intención, el deseo de amar a Dios. No, andamos a espaldas de Dios, andamos rebeldes, no queríamos saber nada de Dios. Pero Él nos amó. En esto consiste. Y cuando hablamos de ejemplo y que debemos imitar a Dios, querido hermano, la cosa se pone difícil. Porque aquí entonces vemos que Dios nos amó primero a nosotros. Él no esperó que lo amáramos. Por ende, nosotros, queridos hermanos, debemos amar a los demás, aunque no nos amen. Así como usted lo escuche, aunque no nos amen. Y nuestro hermano pastor hace 2 domingos hablaba acerca del amor y mencionaba precisamente esto, acerca de cómo debemos nosotros amar a los demás. De que muchas veces es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar a los que están cerca de nosotros, es fácil amar a los que nos muestran ese amor. Es fácil,
A mí me encanta. Pero qué difícil se hace cuando tenemos que amar a ese hermano que no nos ama o que pensamos que no nos ama. Qué difícil es. Querido hermano, la idea es que nosotros podamos agarrar el principio y el ejemplo de Dios. Dios nos amó primero. A veces es difícil, pero nosotros debemos mostrar con hechos y ganar a los demás con amor lo que Cristo hizo por nosotros. Esta es la idea, hermano. Es así de simple. Es amar aunque no me amen. Y usted va a ver, pruébelo, y usted va a ver cómo el otro empieza a amarlo. De eso se trata. A veces le pedimos a otros cosas que no tienen. Vamos a dárselas. Vamos a darle amor. Y luego vamos a ver cómo ese amor se refleja en nosotros y en los que nos rodean. Otro versículo que me gusta mucho es Romanos. Ustedes lo conocen, Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Y aquí podemos ver un amor incondicional. Si usted se pone a meditar en este versículo, y usted puede decir, bueno, déjame ver qué tenía yo para que el Señor me ame. Leandro, a ver, ¿qué tenía yo? Estaba perdido. Perdido en pecado, de espalda a Dios, en desobediencia. Nada bueno había en mí. Pero Dios mostró su amor incondicional en que a pesar de mi condición, Cristo murió por mí. ¿Usted se da cuenta de esto? A pesar de mi condición allá abajo, de lo peor de mí, Dios viene y me da lo mejor de Él. Y me da a Cristo. Hermano, eso pasó con nosotros. Eso hizo Dios con nosotros. Y aquí viene la parte difícil. La parte difícil. Que ese hermano es difícil. Ese hermano tiene unas mañas y es complicado. ¿Y? Era tu condición ante el Señor. Era mi condición ante el Señor. Y aún así, Él me amó. Un amor incondicional. Los hijos de Dios andan en amor y un amor incondicional. No se trata de cómo es el otro conmigo. No se trata si me cae bien o no. No se trata si es bonito o no. El Señor me manda a amarlo así como es. Incondicionalmente. De eso se trata, hermano, y en esto el mundo nos va a conocer. En esto, en que nos amamos los unos a los otros. No hay otra manera. Podemos hablar mucho, podemos decir mucho, podemos hacer muchas cosas, pero si no hay amor, el mundo no va a conocer que venimos de Dios. El mundo no conoce el amor y cuando ve eso dice, eso es increíble. Y yo soy un testimonio de eso. Recuerdo cuando fui a un campamento, primer campamento de la iglesia, yo no era creyente, y fui a ese campamento. En esta iglesia había un muchacho que él iba a la cancha, la que yo iba, y yo lo trataba tan mal a ese muchacho, porque él era cristiano. Yo lo sacaba de la cancha, yo le metía el pie, se caía, andaba todo pelado siempre, lo trataba mal. Y yo vengo a esta iglesia, mi mamá me invitó a un campamento, yo para nada, por ahí vengo. Y cuando llego, recuerdo ahí había una matita frente a la iglesia y está él. Y yo lo veo y yo, uy. Lo primero que me dice, qué bueno que viniste. Usted tiene problemas, te digo yo. Me dice, qué bueno que viniste. Y me voy a mi campamento. No conocía a nadie. Pero empezó a llamarme la atención que se acerca Alicia y me pregunta, ¿cómo le está pasando? ¿Comiste ya? Y yo, ¿y hasta qué le importa? ¿Por qué se preocupa por mí? Digo yo. Y varios hermanos empiezan a preguntarme que cómo le estoy pasando. Para mí eso era raro. O sea, ¿por qué se preocupan por mí? ¿Por qué? Y recuerdo ese domingo en la mañana cuando el predicador estaba con la palabra. Recuerdo que él habló acerca del hijo pródigo y hacía énfasis en el abrazo que el padre le dio al hijo cuando lo recibió. Y él decía lo siguiente, decía, yo quiero que cada creyente que está aquí se pare y le dé un abrazo a un inconverso de parte de Dios.
Hermano, y todo el mundo se paró. Yo estaba sentado en un extremo y se abrazaban uno con otro y yo, a mí nadie me abraza. Y de repente yo subo la mirada y veo que de aquel lado viene ese muchacho al que yo le metí el pie, al que yo insultaba, al que yo sacaba de la cancha. Y él cruzó todo el salón y me dio un abrazo. Me quebró. Amor, hermano. En esto el mundo no va a conocer. En amor. Yo recuerdo ese momento, todavía me quiebra. O sea, yo lo trataba mal. Y él me amó. Un amor incondicional. Es esto. Él ganó uno para Cristo. Gracias al Señor, a ese muchacho. Yo estoy aquí esta mañana. En esto conocerán que somos de Dios, querido hermano. En que nos amemos los unos a otros. En que mostremos ese amor incondicional. Y ese es el deseo de esta mañana, querido hermano, que nosotros podamos hacer esto práctico en nuestra vida. Al principio va a ser difícil. Pero como todo deporte, a través de la práctica, va a ser cada vez más fácil y más natural mostrar amor. Este es el deseo de Dios, que todos los hijos lo imiten a Él y que todos los hijos de Él anden en amor. Otra característica de un hijo de Dios es que el hijo de Dios anda buscando cómo agradar a su Señor. Dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Recuerde que en el capítulo 4 los hermanos andaban desorientados y Pablo tenía que decirle, en el versículo 17 por ejemplo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces ya ustedes no andan así, no deben andar así. Ahora ustedes son hijos de Dios. Ahora ustedes deben buscar lo que agrada a Dios. Entonces dice el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Un hijo de Dios anda buscando cómo agradar a su padre. Y esto también es por naturaleza, queridos hermanos. Los hijos siempre andan haciendo cosas para llamar nuestra atención. Son así. Yo tengo dos y créanme que son consumistas. Y hacen cualquier, papá ven a ver, papá ven a ver, papá ven a ver. Y es difícil, a veces uno se sienta un poco, papá ven a ver lo que hice, ven a ver lo que pinté. Pero es natural. Es lo que la Escritura está diciendo, debe ser natural en nosotros buscar agradar a Dios. El Hijo de Dios debe andar procurando cuál es la manera en que va a agradar al Señor. MacArthur, yo estuve leyendo varios comentarios, y uno de los comentarios de MacArthur, refiriéndose a este versículo, dice lo siguiente: la palabra comprobando alude a la noción de someter a prueba o probar para aprender con base en evidencias claras y convincentes, que es aquello que de verdad honra a Dios. Es así. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1, versículo 2, bueno, el 1 y el 2 vamos a leer. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar qué es lo que agrada a Dios? Leyendo su palabra. Siendo transformado a través de la palabra de Dios. Dejándonos guiar, dejándonos moldear por la palabra de Dios. Que nuestro entendimiento sea transformado por la palabra de Dios. Conociéndolo a Él. Así que le vamos a agradar. No podemos agradar a quien no conocemos. Y siempre ponen el ejemplo de cuando uno está enamorado, ¿verdad? Uno está enamorado ahí y es de novio. Uno se prende buscando qué es lo que le gusta a ella, qué es lo que le gusta a él para hacerle ese regalito. Y es interesante que uno piensa todo el día en esa persona y uno vive pensando, ¿y yo qué le voy a llevar? ¿Y qué canción le voy a cantar? Buscando la manera en
cómo agradarlo. Pero que todos pasamos por eso, ¿verdad? Todos, yo no soy el único, ¿verdad? Todos hemos pasado por eso. Buscamos la manera en cómo agradar a esa persona que es importante para nosotros. No hay nada más importante para el creyente que su Padre es Dios, querido hermano. Y debemos buscar qué es lo que le agrada a Dios. Debemos vivir en esa constante búsqueda, comprobando qué es lo que le agrada a nuestro Padre. Eso debe ser natural en nosotros. Buscar, no impresionar, porque no lo podemos impresionar, pero qué lindo es sentir eso, como, ¿cómo se va a sentir el Señor con lo que yo le voy a hacer? Qué lindo, ¿eh? Pensar de esta manera de nuestro Padre. Pero para eso tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer cómo Él es. Y eso solo se logra a través de su palabra. Cómo Él piensa, qué quiere. A veces decimos, que yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, esta es su palabra. Dios no te va a decir, mira, mi voluntad es que brinque un pie. No, pero te va a decir qué cosas le gustan a Él. Y esas cosas te pueden guiar a conocer la voluntad de Dios. Saber cómo Él piensa, saber qué Él valora, conocer sus principios, sus estatutos, conocerlo a Él. Hermano, nosotros debemos conocer a nuestro Padre y agradarle en todo. Así andan los hijos de Dios. Un hijo de Dios no solo imita a Dios, un hijo de Dios no solamente anda en amor, también un hijo de Dios anda buscando cómo agradar a Dios. Anda buscando cómo agradar a Dios. A través de la obediencia, a través de la integridad, a través de la humildad, a través de la justicia. Así se agrada a Dios. Hay un sinnúmero de cosas que no mencioné, que no me detuve a decir en este capítulo, pero si usted lo lee en su casa, usted va a ver que hay un montón de cosas ahí que usted no debe hacer. Dice, mira, que no haya fornicación, no haya inmundicia, no haya avaricia. Y así sigue, está un montón de cosas, Pero, si seguimos leyendo, dice, bueno, pero procura agradar al Señor. ¿Haciendo qué? Bueno, no participando de las obras infructuosas, sino reprendiéndolas. Dice, no haciendo cosas vergonzosas, no hablando de esas cosas que ellos hacen. Dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, todas estas cosas salen a la luz. También dice, ¿cómo debemos agradar al Señor? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, siendo prudentes, siendo sabios, administrando bien el tiempo que el Señor nos da. Este tiempo que usted tiene no es suyo, querido hermano. Este tiempo Dios se lo ha prestado, esta vida Dios se la ha prestado para que usted la administre. Sea un buen administrador del tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos el tiempo? Así se agrada a Dios. Dice, no siendo insensato, sino siendo entendido en cuál es su voluntad. Así se agrada a Dios, obedeciendo su palabra. De esta manera se agrada a Dios y muchas más que si buscamos la Biblia entera, no nos daría el tiempo. Un hijo de Dios anda buscando cómo agradar al Señor. Y por último, la cuarta característica de un hijo de Dios es que un hijo de Dios tiene un corazón contento y agradecido todo el tiempo. La pusiste difícil. Dice el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces tenemos actitudes tan malas, que hablan mal de nosotros. A veces vivimos tan amargados, tan ingratos, que la gente te ve y te dice, qué vida más miserable tiene este joven. Qué vida más miserable, bro. Supuestamente no es cristiano. Y yo no quiero esa vida. ¿Quién la va a querer? Si andamos quejándonos todo el tiempo. El Hijo de Dios anda contento, hermano. Si a usted se le olvida en cualquier momento un motivo para andar contento, usted estaba perdido. Ya, no necesita más. Usted estaba perdido, yo estaba perdido en pecado. Yo iba rumbo al infierno, pero su gracia me alcanzó y ahora soy salvo. Ese es un motivo, uno solo.
Porque a veces solo tenemos al Señor como Salvador. Pero tenemos muchos motivos. Él nos cuida, Él nos guarda, Él nos provee, Él nos bendice. El Señor está ahí. El Señor nos ha dado todas las cosas, hermano. Debemos estar contentos. ¿Qué te caracteriza a ti? ¿Qué te caracteriza? Es interesante porque, como ustedes saben, nuestro hermano Samuel, el Señor lo llamó. Pero es interesante que cada vez que alguien habla de este hermano, lo primero que dice es que era un hermano que siempre estaba contento. Donde se habla la palabra alegría, está Samuel. Recuerdo un día, yo iba, mi esposa, mis hijos y yo íbamos a Santo Domingo, y él iba para allá, le dimos una bola y se fue con nosotros. Todo el camino haciendo chistes, haciéndonos reír. Así pasó el tiempo. Así pasó el tiempo. Haciéndonos reír. Un hermano contento. Y creo que esa es una de las características más notables que tenía nuestro hermano. Qué lindo sería si nos recuerdan así. Con esa alegría, ese gozo que el Señor nos da. Porque eso solo lo da el Señor, querido hermano. Solo lo da el Señor. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de tu boca? Hay hermanos que a veces dicen, ni lo voy a saludar, porque si lo saludo, ¿cómo tú estás? ¿What? Por la gracia, como si la gracia fuera una desgracia. Ahí voy. Hermano, yo estoy bien. Soy salvo, voy para el cielo. Si el Señor me llama, me voy para el cielo. ¿De qué nos quejamos? Estamos bien, estamos del lado de la victoria, estamos del lado del Señor. Con cánticos espirituales, que cuando tú abras tu boca sea para alabar a Dios. ¿Cómo te estoy bien? Para la gloria de Dios. Porque Cristo murió por mí y me salvó. Bueno, Cristo murió por nosotros. Esta mañana le cantábamos a Él. Esta mañana le adorábamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él puso en nosotros ese gozo para cantar. Es así. Ya está en nosotros, hermano. Solo hay que practicarlo. Hay que vivirlo. Y créame que hay personas allá afuera que no conocen a Cristo y que andan con su vida amargada, sin esperanza. Y que cuando te vean con ese gozo, ¿qué es lo que tienen? Yo quiero eso. Esa es la idea, hermano. No es para que, mira, este es el más feliz. No. Es para que la gente diga, ¿qué tú tienes que yo no tengo? Cristo. No soy yo, es lo que Cristo ha hecho en mí. Hermano, no somos nosotros, lo que Cristo hizo en nosotros. Y eso es lo que tenemos que compartir. Que cuando los de fuera nos vean a nosotros, digan, yo quiero eso. ¿Qué dicen cuando te ven? ¿Qué dicen cuando te ven? Dando siempre gracias por todo al Señor. Por todo. Este todo encierra todo. Este todo encierra todo. Y es difícil. Es difícil. Porque a veces llegan situaciones a nuestra vida que no nos ayudan o quizás no nos motivan a dar gracias. Pero el Señor nos manda a dar gracias en todo y por todo. Porque Él conoce las cosas. Y yo compartía con alguien y le decía que muchas veces en nuestra vida van a pasar situaciones para la gloria de Dios. Y muchas veces vamos a ver los frutos de, no, pasé por esto, pero gracias al Señor, le doy gloria a Dios porque ahora viene esto. Pero también le compartía y le decía que muchas veces van a pasar cosas en nuestra vida que no vamos a entender y no vamos a ver. Y nos vamos a quedar ahí como, me pasó esto y ya. No, el Señor se glorificó. El propósito de nuestra vida, querida María, escuche bien esto. El propósito de nuestra vida es que glorifiquemos al Señor. Que el nombre del Señor sea glorificado en todo. Así que demos gracias por todo, aun por las cosas que no entendemos, porque somos útiles para la gloria de Dios. Porque estamos cumpliendo una función. Fuimos creados para la gloria de su nombre. Hermano,
agradezcamos al Señor. Demos gracias al Señor. Que esa gratitud esté de continuo en nuestra boca. Cuando hay comida, cuando no hay comida. El día que no hay comida, dale gracias a Dios porque te tiene con fuerza. No sé si fue que te guardó un chin de la fuerza del día anterior. Pero te tiene de pie. El Señor sigue estando ahí. Alguien me dijo, mira, Ronald, si la cosa no sale así, no quiere decir que el Señor no te control. El Señor sigue estando en el control. Pero no es su voluntad. Así que, hermano, agradezcamos al Señor por todas las cosas que nos pasan, aunque no la entendamos. Porque un hijo de Dios busca imitar a Dios. Un hijo de Dios anda en amor. Un hijo de Dios busca agradar a su Señor. Y un hijo de Dios anda contento y agradecido en todo. Vamos ahora. Buen Dios, te alabamos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias a Dios porque podemos ver en tu palabra, Dios, un manual de cómo debemos andar, Señor. Gracias a Dios porque tú nos anima, oh Dios, nos motiva, oh Dios, nos desafía, oh Dios, a andar de la manera correcta, andar como hijos tuyos, Señor. Gracias porque esta mañana tú nos das la oportunidad de escuchar esa gran verdad. Rogando a Dios de que si no estamos caminando así, empecemos a caminar así, oh Dios. Y si ya estamos caminando así, oh Dios, que podamos seguir firmes, oh Dios, caminando como un hijo tuyo, que podamos reflejar, que nuestro andar, oh Dios, pueda ganar a otros para Cristo. Te alabamos, Dios, bendice tu iglesia, Señor, bendice esta congregación. Gracias por la oportunidad y la bendición que tú nos das de poder ser parte de ella, Señor. Gracias a Dios porque tú eres bueno. Damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, querido hermano.